Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Seguimos trayendo las noticias más relevantes del conflicto de Oriente Medio entre Israel y el grupo Hamas. En esta ocasión traigo una noticia que me parece muy importante y que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Al parecer Jerusalén estuvo bajo fuego, eso es lo que reportan algunas noticias. Y siempre lo que tenga que ver con Jerusalén, sobre todo en medio de esta guerra que está sucediendo por allá, lo vamos a traer aquí para analizarlo junto con ustedes, porque sabemos que más allá del marco religioso, geopolítico que está teniendo esta situación y sobre todo la ciudad de Jerusalén, hay un marco profético que también vamos a reflexionar al final. Informe de Jerusalén, Parlamento fue evacuado tras alerta de cohetes. Ojo con la noticia. Esas sirenas sonaron en horas de la tarde, fue después de a raíz de una fuerte batería de cohetes arrojadas desde la Franja de Gaza, que dijeron dijo el brazo armado de Hamas que fue en respuesta a la matanza de civiles en Gaza. Escuchamos intercepciones muy fuertes de la cúpula de hierro a estos cohetes, incluso algunas de esas intercepciones ocurrieron cerca del edificio. Ahí vemos la imagen de Teodoro Herzl, que como padre bien del señalaba, sionismo. se vio obligado a interrumpir la sesión y a evacuar a los parlamentarios. Esta sesión que fue la apertura precisamente del periodo de invierno. Fueron lanzados cohetes, pero fueron interceptados por la cúpula de hierro. Compareció el primer ministro Benjamin Netanyahu, Sistema de defensa israelí antimisiles. a los parlamentarios en un llamado de unidad para hacer frente a la guerra con Hamas. Repitió también este mensaje al grupo chiita libanés de Hezbollah para que no intervenga en el conflicto, e hizo una breve admisión de responsabilidad. Dijo que obviamente hay responsables y se debe investigar qué fue lo que sucedió para que ocurriera ese ataque masivo de Hamas del 7 de octubre. También hizo lo propio en una carta el jefe de la Unidad de Inteligencia Interna, el Shin Bet, Ronen Bar, quien dijo que al ser el responsable de esa unidad es su responsabilidad que no se haya previsto ese ataque, mientras en el ámbito militar Israel todavía prepara esa anunciada ofensiva militar terrestre sobre Gaza y continúa con intensos bombardeos, no solo en el norte sino también en el sur, en uno de los cuales, en la zona de Han Yunis, dijo el ejército haber matado al líder de la inteligencia de Hamas. Está todo el mundo a la expectativa todavía del ataque terrestre que está organizando Israel en contra del territorio de Gaza. Eso va a ser muy importante, vamos a estar informando por acá porque puede ser un operativo muy fuerte. Ya alertaron a la población de Gaza que tienen que evacuar, tienen que irse. Siguen cortados los suministros de alimento, de agua, es decir, la situación está muy compleja. Y en este caso, la noticia que estamos comentando es sobre Jerusalén. Al parecer hubo un ataque de misiles, la cúpula de hierro respondió y todo lo que tenga que ver con Jerusalén es muy importante porque ya, como hemos hablado en los videos anteriores, hay unos intereses muy profundos por parte de Israel para apoderarse completamente de Jerusalén. Pero aquí lo que se dice es que fue un ataque de Hamas y que algunos misiles cayeron por Tel Aviv, pero bueno, fueron interceptados por el sistema de defensa israelí y algunos otros cayeron por Jerusalén. Lo que llama la atención aquí es que es una situación que podría aprovechar Israel, un ataque a Jerusalén, para hacer algún tipo de movimiento estratégico. O también algo que no se puede descartar, es un ataque de falsa bandera contra Jerusalén, sobre todo la explanada de las mezquitas, los monumentos sagrados del Islam, donde caigan misiles, Israel diga, los mandó Hamas y todo eso quede destruido. Sería una estrategia muy astuta para lavarse las manos y además lograr el objetivo, el interés que ellos tienen de quitar esos monumentos de ahí para reconstruir su templo. Por eso, cuando hay noticias de violencia o de intentos de ataques a Jerusalén, siempre hay que reflexionarlas y prestarles mucha atención, porque ellos vienen con esa intención de apoderarse completamente de la ciudad, que aún hoy en día sigue dividida en Jerusalén Occidental y Jerusalén Oriental. Como dijimos en un video, Jerusalén Oriental es la parte de Cisjordania donde está el monte del templo, lugar religiosamente muy importante tanto para el mundo islámico, pero sobre todo para el mundo del judaísmo. Varias explosiones de cohetes sacuden Jerusalén durante sesión del Parlamento de Israel. El 16 de octubre fue esto, varias explosiones sacudieron este lunes Jerusalén coincidiendo con una sesión del Knesset, Parlamento, en la que estaba presente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
No se registraron víctimas ni daños graves y según medios israelíes, el Parlamento con sede en Jerusalén tuvo que interrumpir su sesión y los diputados tomar refugio. La cosa fue fuerte, ¿no? No fue como que escucharon algunas explosiones, sino que además se refugiaron, se detuvo el Parlamento, o sea que siempre fue algo significativo. También sonaron las sirenas antiaéreas que suelen anunciar la llegada de cohetes lanzados desde Gaza por el grupo islamista Hamas en Israel central y en Tel Aviv, según confirmó el ejército israelí. Los servicios de emergencia israelíes Maguen David Admon informaron de que atendieron y transportaron a un hospital a una mujer de 54 años con heridas de metralla en sus extremidades en la zona de Jolón, en las afueras de Tel Aviv. Las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas, reivindicaron el lanzamiento de cohetes contra las dos principales ciudades de Israel. La tensión ha aumentado enormemente desde que Hamas lanzara el 7 de octubre pasado un ataque por tierra, mar y aire desde Gaza que causó al menos 1.400 muertos, la gran mayoría civiles, y ha desencadenado un duro contraataque de Israel que lleva 10 días bombardeando la franja de Gaza, mientras Hamas lo hizo un solo día, el 7 de octubre. Israel ya lleva 10 días bombardeando todo eso y una cantidad de fallecidos en la franja de Gaza de al menos 2.750, como dice por acá, y casi 10.000 heridos. Como siempre, la ofensiva de Israel, la respuesta de Israel completamente desmedida, ¿no? Y respondiendo 10, 20 o 30 veces peor de lo que lo ha hecho Hamas. Y ante ese nivel de respuesta, pues los medios no dicen nada, no dicen que es genocidio, no dicen que es violación de derechos humanos, pero lo que hizo Hamas sí lo fue. Pero cuando lo hace Israel y lo hace muchísimo peor, entonces ahí sí todo el mundo callado. Y el que opine lo contrario es censurado, señalado, tachado de antisemita, burlado. Bueno, ya ustedes saben cómo funciona la opinión pública y sobre todo la línea occidental que está del lado de Israel. Además de todo esto, Israel ha descartado una tregua, o sea que no van a dar su brazo a torcer. Ellos quieren lograr el objetivo que ya decía el señor Netanyahu de exterminar completamente a Hamas, sin importar a quién se lleven por delante, sin importar si destruyen la franja de Gaza, que es al final lo que quieren, ¿no? Para ellos, la población de Gaza, sobre todo los grupos milicianos, es un problema. Ellos quieren borrar la franja de Gaza, quieren ya controlar ese territorio y seguir ampliando, ¿no?, los territorios ocupados que vienen haciéndolo desde 1948. De ahí en adelante, este conflicto comenzó a recrudecerse año tras año hasta que Israel ha ocupado casi la totalidad del territorio en Israel. Solo le falta la franja de Gaza y unas partes de Cisjordania y lo que más les interesa, la otra mitad de Jerusalén, que es la parte oriental. Israel descartó este lunes una tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. No quiere que nadie se meta. Esto no es entonces terrorismo también, como ellos denuncian. Claro, pero como lo hace Israel, nadie dice nada. Donde 1 millón de palestinos se hacinaba en el sur del enclave, huyendo de los bombardeos israelíes en represalia al sangriento ataque de Hamas. Los civiles no deben sufrir las atrocidades del movimiento islamista palestino, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken, de regreso el lunes a Israel, tras visitar varios países de la región en plena guerra entre Israel y Hamas, que ha dejado miles de muertes. En respuesta a lo que había hecho Hamas, Israel prometió aniquilarlos por completo. Lanzó una intensa campaña de bombardeos en la franja de Gaza y pidió a los civiles que huyeran de la ciudad de Gaza hacia el sur. Ya van alrededor de 3.000 personas fallecidas en Gaza, ¿no?, en ese territorio. El ejército israelí indicó el lunes que se abstendría de atacar los corredores de evacuación que conecten el norte con el sur del territorio, pero tanto Israel como Hamas desmintieron las informaciones que daban cuenta de una tregua. No hay un alto al fuego ni entrada de ayuda humanitaria en Gaza, afirmó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. No van a permitir que haya electricidad, no van a permitir que se restaure el flujo de agua, y esto, sin lugar a dudas, que lo que va a hacer es forzar a las personas que en un principio no han decidido huir, pues ante esto quizás piensen en irse. Además de los bombardeos, de las amenazas de Israel, ya no hay suministros. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí y morir ante un bombazo o ante el ataque por tierra que está organizando el ejército israelí? Seguramente esto sí los obligue a salir, los obliga a abandonar sus hogares, a irse al sur, a Egipto, quién sabe. Y ahí es donde vemos cómo Israel está logrando su objetivo, que es desplazar a la población
como lo viene haciendo desde mediados del siglo pasado, y ocupar finalmente ese territorio. Es lo que van a hacer. Ellos se van a quedar ahí apoderados del territorio de la Franja de Gaza y de paso buscarán exterminar a el grupo Hamas. Pero también, como lo decía ahorita, quizás intenten algo en Jerusalén. Aquí vemos la ciudad de Jerusalén, la explanada de las mezquitas. Este es el punto álgido. Yo me imagino, ¿no? En algún momento este domo de la roca en ruinas por un proyectil, por un cohete, por una bomba, no sabemos. Y aquí está el otro domo, que es el de la mezquita de Al-Aqsa. Seguramente en algún momento estarán destruidos. Y aquí empezaremos a ver las grúas y todos los elementos de construcción para levantar el tercer templo de Jerusalén. El tercer templo dedicado a Jehová. Yo me lo puedo imaginar, no sé en qué momento será, no sé cómo lo van a hacer, supongo que bajo algún ataque. Pero van a ser muy estratégicos. Ellos no lo van a hacer de frente, es decir, aquí no se va a meter el ejército de Israel a destruir todo eso. Quizás algún ataque de falsa bandera culpando a Hamas o algún otro grupo islamista. Vamos a ver cómo lo hacen, pero este es su objetivo. De eso no hay ninguna duda y no van a descansar hasta lograrlo. Y allí se restablecerá también el sacrificio y la ofrenda al falso Dios que eligió este pueblo. Imagínense ese futuro, ¿no? Esto aquí con cantidades de gente queriendo entrar al templo porque creen que van a estar adorando al Dios verdadero, haciendo sacrificios de animales, de sangre, todo el ritual que se hacía desde la antigüedad. Y luego de esto, al poco tiempo de estar el templo, allí mismo se presentará y se sentará el falso Mesías del final del tiempo, el famoso anticristo. Eso es algo que está anunciado que va a suceder y todos estos conflictos, estas tensiones van preparando el camino para ese momento, ¿no? Vamos a ver este video por acá de lo que sucedió en el Parlamento, en el momento que deciden detener la sesión y salir de allí. Esa fue la evacuación ante las sirenas que comenzaron a sonar cuando los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel, Cúpula de Hierro, uno de los sistemas más avanzados, que es lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo se les coló el ataque de Hamas con casi 5.000 misiles en territorio israelí? Y esto ha dado pie a muchas teorías, ¿no? De que, como algunos dicen, no, fue un ataque de falsa bandera, porque es sabido de que Hamas hace varias décadas fue financiado por el mismo gobierno israelí y por los Estados Unidos para crear ese grupo miliciano para que se levantaran en contra del gobierno palestino en ese momento, ¿no? Hicieran una especie de golpe de estado y este grupo rebelde tomara el control. Y de esa inestabilidad Israel pues se pudo aprovechar en ese momento. Entonces muchos relacionan de que en el pasado Israel financió a Hamas y esto podría dar pie a que en el presente Hamas le hiciera algún tipo de favor a Israel para generar este ataque de falsa bandera y así Israel seguir logrando sus propósitos. Esta es una teoría, esto por supuesto no está confirmado, es lo que algunos sacan como conclusiones luego de atar algunos cabos sobre el origen de Hamas, por ejemplo, cómo fue financiado y también el hecho de que los ataques de falsa bandera no es algo extraño. Muchas potencias lo han hecho en la historia para precisamente lograr algunos objetivos militares o políticos que han tenido. Y la otra teoría también es que Israel se dejó, es decir, que sí fue un ataque como tal de Hamas buscando hacer un daño a Israel y que Israel lo sabía, la inteligencia israelí lo sabía y simplemente permitieron que el ataque tuviese éxito con el objetivo de luego responder 100 veces peor. Y bueno, ya vemos todo lo que está ocurriendo y así Israel poder tener más excusas de poder seguir atacando al pueblo palestino, poder seguir desplazándolos, poder seguir controlando el territorio, ocupando terrenos como lo ha venido haciendo con la excusa de que, bueno, Hamas atacó primero y ellos desde Israel solo se están defendiendo, que así es como se muestra en los medios oficiales. Estas son de las dos teorías más fuertes para poder entender cómo fue que ese ataque de Hamas pudo violentar las defensas del ejército de Israel. Lo cierto es que la escalada de violencia está y siguen los amagues de atentados contra la ciudad de Jerusalén, que eso sí sería muy grave porque ya llevaría el conflicto a otro nivel. Ahí sí el mundo islámico pegaría el grito en el cielo y podrían intervenir otros países
en este enfrentamiento. Y aquí ya estaríamos hablando de una guerra mucho más grande. Cuando salen estas noticias sobre Jerusalén, es inevitable traer dentro del análisis el tema escatológico, ¿no? Como llaman muchos, el tema profético acerca de Jerusalén y el fin del tiempo. Por acá en Lucas, capítulo 21 del documento bíblico, traigo esta cita para que veamos cómo dentro de algunas de esas señales antes del fin está como protagonista la ciudad de Jerusalén. Esto es un diálogo que tuvo Jesús con sus apóstoles, donde ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ellos ahí estaban hablando del tiempo del fin. Y Jesús comienza a explicarles o darles algunas señales que mostrarían la cercanía de ese tiempo. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, las primeras señales que da Jesús en este diálogo es que vendrán muchas personas, muchos supuestos maestros, diciendo que ellos representan el mensaje del Cristo o incluso que ellos son el Cristo. Falsos profetas, falsos curas, falsos gurúes, es decir, falsos representantes de espiritualidad que la humanidad lo verá como los grandes guías o como los mesías que estaban esperando. ¿Cuántas sectas no ha habido donde hay personajes que se hacen pasar por Jesús e incluso incitan a sus seguidores a suicidios masivos para llegar al reino? Y además, otra señal es el tema de las guerras, señales o rumores de guerras. Esto lo hemos visto en la época moderna. Si bien guerras ha habido en toda la historia de la humanidad, en la última época, en el último siglo, han habido 2 mundiales. Y esto sí que nunca había ocurrido. Esas son las señales claves que uno tiene que anotar. En la historia habían enfrentamientos entre algunos pueblos en concreto, algunos ejércitos. Pero ya un conflicto mundial donde estén involucrados varios países, varias potencias, eso en la historia moderna solo ocurrió en el siglo pasado, en 2 ocasiones. Y a la espera de una tercera, ¿no?, que las mismas profecías anuncian. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Sigue dando más señales. El tema de los enfrentamientos bélicos es una característica de ese tiempo del fin. El movimiento fuerte de los elementos como terremotos y también el tema de la hambruna y pestes. Usted dirá también, eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Pero aquí la profecía nos invita a conjugar, a hacer convergencia profética de señales. Entonces, lo primero que advierte es falsos cristos. En la historia ha habido falsos maestros, pero en este tiempo eso se ha proliferado muchísimo más por las nuevas tendencias, por el auge de contactos extraterrestres, bueno, por tantas cosas, incluso también por el internet, donde la información circula mucho más rápido. Es un escenario propicio para que la gente caiga en el engaño. Segundo, los enfrentamientos bélicos. El primero y segundo del siglo pasado marcaron un precedente. Ahora, esta profecía nos invita a que cuando esos 2 primeros elementos que acabo de mencionar estén sucediendo, hay que añadirle los demás elementos para hacer esa convergencia y entender que cuando todas estas señales se estén dando al mismo tiempo, entonces podríamos ubicarnos en ese tiempo cercano. Entonces hay que conjugarle a lo de los falsos cristos, a lo de los enfrentamientos bélicos, terremotos. Además hay que añadirle otro dato, que en la época, ¿no?, en la época moderna, desde que se están midiendo la intensidad de los terremotos, los más fuertes han ocurrido de unas décadas para acá, más exactamente desde mediados del siglo pasado. Entonces eso hay que sumarlo. No son terremotos convencionales, porque todos los días el planeta tiembla, pero no sentimos. Pero cuando hay movimientos de un calibre fuerte, eso hay que anotarlo, porque eso nos está avisando que el planeta está dando alguna señal. Y el tema de las hambrunas y sumarle enfermedades que son mortales, enfermedades que son bastante contagiosas y que se presentan en muchos países al mismo tiempo, las famosas pandemias. Y habrá terror y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí viene la parte interesante y que tiene que ver con lo que estamos hablando sobre Jerusalén. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, si vamos al presente, obviamente eso no ha sucedido. Jerusalén no ha estado sitiada todavía por algún ejército que pretenda destruirla. Pero ¿qué pasa si en algunos días hay alguna especie de ataque terrestre, ya sea de Hamás o de algún otro grupo armado en contra de Israel, o incluso del mismo ejército israelí con la excusa de que está persiguiendo a los de Hamás? Que estén ahí, se metan a esa ciudad. Esa situación nos debe poner en alerta porque quiere decir que estaría a punto de suceder algo muy fuerte en esa ciudad, como por ejemplo la caída de los lugares santos del Islam, Domo de la Roca y Mezquita de Al-Aqsa, y por ende la llegada del tercer templo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, es decir, huya todo el mundo, porque se viene guerra en Jerusalén. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que estén escritas, mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces lo que se está anunciando dentro de estas señales del fin, además de todo lo que hablamos anteriormente, es que Jerusalén es una señal o un símbolo dentro de la profecía que nos estaría mostrando también este tiempo. Es decir, la profecía nos invita a mirar hacia Jerusalén en tiempos convulsos, porque lo que suceda en esa ciudad estará determinando un cumplimiento de una señal del fin. Y lo que suceda quiere decir, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, o de los lugares santos del Islam, la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías judío. Todo eso apunta hacia Jerusalén. O por ejemplo esto que está en Mateo 24 que acabo de subrayar, cuando Jesús dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que sería Jerusalén o el monte del templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, tiene que ver con la aparición del falso Mesías y el portal que se va a abrir en el templo, en el tercer templo de Jerusalén. El portal que buscará traer las entidades oscuras a este plano para que hagan posesión de seres humanos. Ese es su afán de reconstruir el templo y sobre todo en el monte Moriah. Tiene que ser ahí por el manejo de energías telúricas que al parecer en ese lugar son bastante propicias para hacer eso, ¿no? Con toda la energía del sacrificio de sangre, ellos van a crear un ambiente, un escenario que es adecuado para toda la nigromancia. Esa es su intención, por eso habla Daniel de la abominación desoladora. Entonces por eso la profecía invita a mirar a los símbolos y señales que se van a dar en Jerusalén. Por eso traigo estas noticias que tienen que ver con esa ciudad en medio de este conflicto actual, porque cada situación, cada ataque o posible ataque que esté cercano a esa ciudad o cualquier decisión política que se tome en torno a esa ciudad, hay que analizarla, porque podríamos estar frente al cumplimiento de alguna de esas señales. O una de las otras es lo que dice las 70 semanas de Daniel, que Israel buscará recuperar Jerusalén, porque no la tienen toda, solo tienen la mitad, entonces necesitan la otra mitad. Cuando ellos logren eso, ahí hay un cumplimiento profético, ya en este caso en el tema de las 70 semanas. Porque cuando ellos recuperen toda Jerusalén, ya ahí podrán hacer lo que quieran, como por ejemplo la reconstrucción del templo. Entonces, por ejemplo, este tipo de noticias, estos titulares: varias explosiones de cohetes sacuden a Jerusalén durante sesión del Parlamento de Israel. Cualquier persona puede ver esto y dice: uy, no, por allá sigue el conflicto pues bastante feo, ¿no? Miren que hasta no se pudo realizar esa reunión política. Pero no solo es eso, hay que ir a la profundidad de lo que significa este enfrentamiento.
Jerusalén es una ciudad clave para ambos bandos. Y además de esto, en el tema escatológico, es clave para entender que lo que sucede en Jerusalén son señales contundentes de lo que la profecía llama el tiempo del fin. Ese es el análisis que hay que hacer con este tipo de noticias. No solamente es el titular, la reflexión de que por allá actuó la cúpula de hierro, evitó la caída de los misiles. Aquí lo peligroso es que ya se están haciendo intentos de ataque contra Jerusalén. Y estos intentos, en un corto plazo, ya pueden dejar de ser solo amenazas a convertirse en realidad. Entonces, si hubo uno, quiere decir que esta ciudad se podría convertir en un foco más de la violencia entre Israel y Hamás. Y si ya se convierte en otro foco de este enfrentamiento, no faltaría mucho para que esa violencia se expanda al monte del templo, que al final es lo que ellos quieren. Porque sabemos que este conflicto, además de analizarlo geopolíticamente, hay que analizarlo históricamente y escatológicamente para poder comprenderlo. Por eso hemos hecho todos estos videos, para que entre todos podamos comprender lo más claro posible todo lo que está sucediendo en Israel. Entonces, cada que surge una noticia que ponga en riesgo o haga alguna amague de atentado contra Jerusalén, vamos a traerla aquí para reflexionarla, porque en el momento que algo fuerte ocurra en Jerusalén, entonces ahí entenderemos que estaremos viendo una señal clara del cumplimiento de muchas profecías que nos invitaron a mirar hacia la ciudad de Jerusalén. Esa es la reflexión y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noticia. Déjenme su opinión en los comentarios. Les agradezco un like si les gustó este video. Les invito a que se suscriban al canal y compartir este video para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.